Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Ferrer, soy estudiante de Psicología de la UNAD. Estoy en el desarrollo de la fase 3, Fundamentación Normativa del curso de Ética. Pertenezco al grupo 242. El día de hoy pues a mí me correspondió la doctrina número 3, Consentimiento Informado en el ejercicio de la psicología en Colombia, del año 5 de diciembre del 2018. Primeramente, los principios éticos que guían la actuación del psicólogo. Entonces nos dice que entre las competencias que el psicólogo debe tener, una competencia ética durante la praxis, el psicólogo debe ejercer este tipo de consentimiento informado, pero no debe temer a los tribunales de ética ni a lo demás. Lo que se creó es para ceñirse a los principios éticos que debe tener el profesional durante la investigación. Dice que lo que hacen los códigos deontológicos es recoger los principios éticos y convertirlos en normas positivas con el ánimo de no de sancionar al psicólogo, sino de darles herramientas a los usuarios para que cuando estos vean alguna cosa indebida durante el ejercicio, no se vulneren los derechos y los deberes dignos del usuario. Las bases éticas del consentimiento informado en psicología entonces están primeramente fundamentadas por el respeto a la dignidad de las personas, que es el principio ético fundamental y universal por excelencia, el cual lo que hace es brindar estos principios éticos a la profesión. De ahí que el profesional de psicología debe reconocer y respetar la dignidad de las personas y de las nuevas comunidades. El consentimiento informado en psicológico no es otra cosa que la atención constante hacia el porvenir, que le permite al hombre escoger entre diversas opciones. Es la existencia como libertad, tomar en sus manos su propio devenir existencial. Esto aquí es citando a la Corte Constitucional de 1995 y 1996. El consentimiento informado como derecho fundamental, entonces nos habla que como lo mismo lo dice, un derecho fundamental que le pertenece al usuario o a la persona que está participando. El derecho a la información y el derecho a la autonomía. Este derecho consiste en ser formados de manera clara, de ser informados de manera clara, objetiva e idónea y oportuna de aquellos procedimientos médicos que afecten en mayor o menor medida otros bienes jurídicos esenciales como la vida e integridad personal. Entonces esto es lo que nos dicta la reglamentación colombiana. Igualmente nos habla aquí el artículo 36 de la ley 1090 del 2006, que es un deber del psicólogo no practicar intervenciones sin consentimiento autorizado por el usuario. En caso de los menores de edad o dependientes, el consentimiento del acudiente ha permitido suponer que cuando se lee acudiente, esto puede ser cualquier persona, desconociendo el derecho que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad en condiciones de dependencia por discapacidad cognitiva. Aquí nos habla que no se puede realizar ninguna intervención sin el consentimiento informado, y que en caso de los menores pues obviamente requiere autorización por el representante legal o padres. Aquí nos habla el artículo 36 también, refiere al acudiente. Se debe entender que el representante legal, ya que un derecho de tener cuidado de los menores recae en los padres, quienes son sus representantes legales de acuerdo al artículo 62 del Código Civil, o un tercero representante legal debidamente autorizado para ello. Igual, el consentimiento informado psicológico en la disposición legal y jurisprudencial para dar consentimiento solo lo puede dar aquella persona que tenga capacidad o disposición jurídica para ello, en virtud que el consentimiento informado implica la expresión clara, precisa, autónoma y libre que da el usuario, luego de ser informado por el psicólogo de los pormenores de la intervención o de la evaluación diagnóstica. En este sentido, el consentimiento informado es el derecho que tiene el usuario de darle permiso al psicólogo para que éste actúe. El consentimiento informado es un acto jurídico similar a cualquier otra obligación legal, el cual debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, que prescribe que para que una persona obligue a otra por un acto o
declaración de voluntad es necesario, entre otros requisitos, que sea legalmente capaz y que consista en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca por vicio. Por lo tanto, además de ser un acto voluntario, libre y espontáneo, el consentimiento dado al psicólogo solo lo puede dar una persona jurídicamente capaz. Quiere decir que toda persona debe tener su voluntad, debe ser autónomo en la decisión y igualmente no debe estar limitado por afectaciones cognitivas y siempre debe ser mayor de edad. Para algunos casos, bueno, eso lo hablamos más adelante, pero entonces siempre debe ser una persona que tenga la capacidad de voluntad y de aceptación de acuerdo a la intervención y el procedimiento que se va a realizar. Dice, disposición legal y jurisprudencia para dar el consentimiento. Desde lo anterior se desprenden tres categorías relacionadas con la capacidad legal para dar el consentimiento. La primera son capaces las personas que pueden obligar por sí mismas, sin el ministerio o la autorización de otra, es decir, los mayores de 18 años sin limitaciones. Entonces, esta es la primera categoría. Para que sea una persona lo tome por sí misma de manera voluntaria, debe ser mayor de 18 años y sin limitaciones. La segunda son incapaces relativos los menores adultos que no han obtenido habilitación o edad y son disipadores que se hallen bajo interdicción. Quiere decir que los menores de 18 años no pueden, en algunos casos, pueden tomar la decisión de aceptar el consentimiento informado de la edad de los 14 a los 18 años, que son los jóvenes adolescentes, pero más sin embargo en algunos casos es necesario que sea autorizado por un adulto encargado, es decir, un representante legal o los padres. Y dice que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, que son los menores de 0 a 5 años, de 0 a 5 a 7 años, los sordomudos que no se pueden dar a entender. Entonces estas son como las categorías para dar el consentimiento informado. Igualmente esta norma señala en su artículo 34, modificado por la sentencia C534 del 2015, que un infante o un niño o todo aquel que no ha cumplido 7 años impúber, el que no ha cumplido 14 años adulto y el que ha dejado de ser impúber mayor de edad, simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor, el que ha llegado a cumplirlo. La bioética consta de un acuerdo sobre algunos puntos esenciales relativos al tratamiento y al ejercicio médico. En cuanto a los primeros, se considera que todo tratamiento, aún el más elemental, debe hacerse con el consentimiento del paciente. Existen, sin embargo, 3 casos en los cuales se representa una excepción a esta regla. El primero, cuando el estado mental no es normal, en caso de los mayores de 18 años, o en caso de menores de 18 años, si no tienen un estado mental normal, pues es necesariamente la autorización del representante legal o de los padres. Cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia y cuando el paciente es menor de edad. Siempre en estos 3 puntos es necesario el acompañamiento y la autorización por un tercero, que es la familia o el representante legal. Existen 3 tipos de consentimiento informado. El consentimiento informado pleno, que también denominado consentimiento idóneo de la Corte Constitucional en 1996, es el que da a un usuario mayor de 18 años sin ningún tipo de limitación cognitiva que le impida ser completamente consciente de la trascendencia del permiso que le está dando al psicólogo. Para esta forma de consentimiento no existe ningún tipo de limitación más allá que el derecho de un tercero o las limitaciones que impone la ley. Está el consentimiento informado asistido, que es el consentimiento nace de la aceptación de que no todos los menores de edad están en el mismo grado de desarrollo cognitivo, a pesar de que la ley no hace específica la diferencia. En efecto, para la norma del consentimiento informado de los menores de edad, es decir, personas menores de 18 años, deberá ser dado por padres o representante legal. Como decíamos, de los 14 a los 18, el consentimiento informado asistido debe ser en compañía de un representante legal o de los padres. Para algunos casos, en esa edad, sí hay unos
características donde el menor puede tomar el consentimiento informado y aceptarlo, pero siempre y cuando bajo supervisión y regulación de un representante legal. Y el consentimiento informado legal o sustituto, que dice que salvo en el caso de excepciones, en la intervención con menores de 12 años o con personas en condiciones de discapacidad cognitiva declaradas interdictas de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 36 de la ley 1098 del 2006, el consentimiento informado válido será el firmado por los padres. Por lo tanto, el consentimiento informado legal o sustituto es el que dan los padres en representación de los hijos que la ley ha definido como absolutamente incapaces, es decir, de los menores de 12 años, sobre excepciones en la regla que volverá más adelante. Entonces quiere decir que, direccionando todo y relacionando todo con el caso que hemos evidenciado en las anteriores fases, para hacer el tipo de intervención o iniciar el tipo de intervención es necesario en este caso aplicar el consentimiento informado legal o sustituto para con el menor, entendiendo que él es un menor de 12 años, por lo cual no se puede tomar tomar el consentimiento directamente desde el niño, porque pues para este caso nos toca aplicar el consentimiento informado legal o sustituto, de acuerdo a lo que norma la reglamentación colombiana,